buenas a todos, bienvenidos a Dark Souls, 10 años de Dark Souls. Y seguimos en este gameplay tutorial, llámenlo consejos. Vamos a seguir jugando, llegamos a Firelink Shrine, vamos a agarrar un poco acá la humanidad. Acá tenemos un NPC que nos va a decir lo que tenemos que hacer. Well, what do we have here? You must be a new arrival. Let me guess, fate of the undead, right? Well, you're not the first, but there's no salvation here. You'd have done better to rot in the undead asylum. Y la Too cuarentena late nos now. tiene a todos así. Well, since you're here, let me help you out. There are, actually, 2 bells of awakening. One's up above in the undead church. The other is far, far below, in the ruins at the base of Blight Town. Hermoso Ring them lugar. both, and something happens. Brilliant, right? Not much to Genial. go on, but I have a feeling that won't stop you. No. So, off you go. It is why you came, isn't it? To this accursed land of the undead? Una característica que tienen los Dark Souls es que cada personaje se ríe a su manera y bueno, no sé qué quisieron inventar con eso, pero... Bueno, cosas del capítulo anterior, o del video anterior, que no dije. Nosotros tenemos el golpe normal y el golpe fuerte, ¿no? Uno con el R1, el otro con el R2, o right button, right trigger. Si apretamos para adelante y el ataque normal, hacemos una patada. Esta patada se utiliza para desestabilizar a los enemigos. Y si apretamos el R2 para adelante, lo que vamos a hacer es un salto con golpe. Este es el que yo utilicé para el demonio de... Este es el que yo utilicé para el demonio del asilo. Ahora lo que vamos a hacer... Ahí, el botón. Vamos a usar nuestras almas. Y ahora lo primero que voy a hacer es darme fuerza. Nosotros lo que queremos ahora es fuerza. Vamos a subir a 18 de fuerza, 16 de destreza. En realidad podemos hacer 18 de fuerza, 20 de aguante y 16 de destreza. Esos son los números normalmente para arrancar, como hago siempre. Ya nos gastamos nuestras almas y nos vamos por este camino, que es el camino a seguir para todas las personas, ¿no? Por aquel lado tenemos el cementerio, pero por ahora no es recomendable. Bueno, Dark Souls. ¿Cómo se encara este juego, no? Porque muchos le tienen miedo. Hay una gran estrategia. La primera es avancen despacio y vayan atrayendo de a un enemigo a la vez. A ver, ahí está, ahí viene él. Apretamos con el R3. No, ahí está. Apretamos el R3 para hacer el lock-on. A ver ahora, ¿quién viene? Viene él, perfecto. Despacio, no se tiren al medio. Vayan peleando uno a uno a los enemigos. Otra estrategia es tratar de defender en el momento que nos atacan. Y cuando recibimos el golpe, bajar automáticamente el escudo. Porque si mantenemos el escudo, vamos a probarlo acá con este. Vamos. Yo me voy a defender, ¿no? Fíjense cómo vuelve la estamina de lento. Ahora miren qué pasa cuando yo suelto el escudo. ¿Ves que la estamina se recarga más rápido? Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es defender, parar, defender, parar. O, en el mejor de los casos, parry y a tu casa. El parry, ahora se los voy a explicar con otro enemigo. Vamos a ir despacio. Si tuviéramos un arco y flecha o cuchillos, atraeríamos de a un enemigo. Ahí viene aquel, ¿ven? ¿Ven que no salgo corriendo como un loco para adelante? Bueno, esta es la estrategia que tienen que hacer con él en este juego. Ahí. Los enemigos que no tienen escudo, sí, pero los enemigos que no tienen escudo, no les tengan piedad, porque
porque no tienen forma de defenderse de los golpes de ustedes. Así que esa es otra estrategia que les doy. A ver acá que había... Hace tanto que no juego, si bien me acuerdo algunas cosas, pero los ítems donde se encuentran no tengo ni idea. ¿Me soltás una humanidad? No me dio humanidad. Si a ustedes algún día les hace falta humanidad, las ratas te dan humanidad. Creo que en esta pandemia, creo que es la mejor moraleja de la vida. Las ratas te dan humanidad. Y llegamos al Undead Burg, que en castellano no sé cómo será. Es el burgo de los no muertos. Ahí está. Defiendo. Y pego. Esta es la estrategia que van a hacer siempre. Dejamos ahí el escudo. Ellos pegan. Listo. Y nosotros les pegamos. Esperamos que el enemigo rebote. Armadura hueca. Esperamos que el enemigo rebote. Ahí viene. No avanzo. No avancen. Yo sé que hay un enemigo ahí. Pero ustedes no lo sabían. Entonces... no avancen, dejen que los enemigos vengan a ustedes. A eso, dale, vení. Ahí rebota y le pegamos. Esa sería la estrategia que ustedes tienen que hacer. Obviamente yo voy a ir un poco más rápido porque si no vamos a estar 10 horas. Pero esa es la estrategia que ustedes deberían hacer para jugar a este juego. En todo momento, no es solamente... acá al principio, todo momento. Hay enemigos obviamente que no podemos hacer esto. Acá nos va a presentar un amigo, presento al dragón. El dragón los va a matar muchas veces, créanme. Y por ejemplo, esto es Dark Souls. Esto resume perfectamente lo que es Dark Souls. Fíjense allá arriba, hay una persona con una ballesta. Un enemigo ahí, hay un enemigo allá, no sé si lo pueden llegar a ver entre las maderas, ¿ven? Hay uno ahí. Entonces, ¿el juego qué te dice? El juego pretendería que vos pelees acá. Pelees contra 2 enemigos o 3 enemigos mientras recibís flechas desde arriba. Nosotros lo que nos vamos a hacer es, nos vamos a poner fuera del alcance de la persona que tira flechas. Y una vez que matamos a estos 3 acá, continuamos, ¿ven? Como les digo, este juego no es difícil. Lo que sí hay que utilizar es el sentido común. Usando el sentido común, ahí tenemos una fogata, ya la vamos a activar. Usando el sentido común, van a poder hacer lo que quieran en este juego. ¿Ven? Estos son los enemigos que todo el tiempo se defienden, ¿no? Entonces, para no tener que volverse loco con estos enemigos, directamente les rompemos la defensa con la patada y ya está. Yo sé que por acá abajo hay un mercader, esto sí me lo acuerdo. Era por acá, acá hay un enemigo. Bueno, mientras él hace eso, lo matamos. ¿Era por acá? ¿Era por acá el mercader? No era por acá, era por el otro camino, me parece. Sí, era por acá. A ver, acá está. Well now, you seem to have your wits about you, hmm? Gracias. Then you are a welcome customer. I trade for souls. Everything's for sale. A ver qué tiene. Cuchillos. Cuchillos vamos a comprar. Vamos a comprar 7 cuchillos. Y vamos... Uy, la zamponita para dejar mensajes. Definitivamente la vamos a comprar, la zamponita. Y acá estaría la caja. Esta es la caja para organizar, que la vamos a comprar. Aquí estamos. Tenemos la llave de la residencia del burgo, pero me parece que como tenemos la llave maestra no nos importa. Pero si no tendrían que comprarla. Vamos a comprar la caja, porque es muy importante. Y acá tenemos, bueno, las armas que arrancan las otras clases, me parece. Si ustedes quieren alguna.
¿Ven? Acá tenemos un arco, si quieren tener un arco, el escudo. Y acá está el escudo del heraldo. Sí, ahí me acordaba. Acá tengo el escudo, el que estoy usando ahora, que tiene defensa física al 100%, porque fíjense que estos no tienen defensa física al 100%. Ustedes necesitan defensa física al 100%, así que aquí lo tienen, Thank you junten 1000 kindly. almas y vengan y cómprenselo y van a notar la diferencia si la están pasando mal. Vámonos, ahí hay un ítem, lo vamos a agarrar. Sigamos, quiero llegar en este capítulo al Tauren Demon, o al demonio Tauro, no sé cómo se llamará. Acá tenemos esos enemigos que nos van a tirar fuego. Acá adelante hay una emboscada, tengan cuidado. Lo que les conviene hacer acá es agarrar el agro y como siempre, vénganse para este lado. Que acá tenemos más espacio para maniobrar. Mientras corren. Bueno, una estrategia de este juego, que es un error que tiene este Dark Souls y el 2 y el 3, incluso Bloodborne, es que la IA está programada que cuando viene corriendo no hace nada. O sea que si le tienen el tiempo y la distancia, se alejan y cuando los enemigos vienen corriendo le hacen una estocada o cualquier golpe y no se cubren. Son cosas que uno descubre, ¿no? Puede jugar. Aquí viene el muchacho, otro esqueletito con la espada. Podemos hacer que rebote y pegarle. ¿Ven? Estas son las dos estrategias. ¿Ven? Hacen que reboten y ustedes le pegan. Si no, la otra es hacerle parry. ¿Cómo hago parry? El parry es... El tiempo del parry es en el momento que arranca el golpe. ¿Ven? En el momento que, por ejemplo, cuando levanta la mano, sería cuando nos va a golpear. Ese es el momento del parry. ¿Ven? El momento del parry es cuando arranca el ataque. Está como en ese rango para hacer parry a los enemigos. El tema es que, bueno, este escudo no te da mucho margen de parry. En cambio, el escudo chiquitito redondo te da mucho más margen para hacer parry, si ustedes quieren. Pero por ahora intenten hacer parry a los enemigos más débiles. La mejor estrategia al principio es dejar que reboten contra el escudo, defenderse, esperar que reboten y contraatacar. O la que les dije, dejen que corran hacia ustedes y los atacan. Esa es una estrategia, una estrategia válida. Vamos por acá. Vamos acá a esta zona. Hacemos lo mismo, ¿ven? Acá están estos tres. Nos vamos para atrás. Vení. Ahí está, dale. Vení. Mirá. Si no me atacan, ataco yo. Este me va a tirar fuego. Tenemos ahí. Nos vamos a venir a matar a estos de acá arriba. Ay, cuidado. Sí, estos que tiran bombas realmente son muy molestos. Ahí está. Vamos a matar. Vamos a agarrar el alma y este que no está. A ver, da una bomba incendiaria. Bueno, está bien. Todo suma. Venimos por acá. Acá arriba sé que hay un enemigo. Acá. Vamos a matar. Oh, una ballesta. Uy, nos dio una ballesta. ¿Qué necesito para usar la ballesta? A ver. Ya la puedo usar la ballesta. No la voy a poner ahora porque me va a generar peso. Y lo que quiero es moverme rápido. Ahí atraemos de a uno, como siempre. Atraigan de a uno. Rebotamos. Golpe.
Y en el segundo, dale, vení. Va a venir corriendo porque están programados así. Dejamos que rebote. R2 y R2. Y se mueve. Acá. Dejamos que rebote. Ah, las estrategias, Ahí me dio una humanidad, perfecto. ¿Por qué me dio una humanidad? Acá vamos, nos van a tirar un barril. Ahí viene este, dale, vení. Vení. Dale. Dejamos que rebote, golpe. Perfecto. Vamos a curar. Y vamos a matar al caballero. Ustedes no hagan esto. Definitivamente, ustedes ignoren a este enemigo. Aunque les puedo dar un truco si lo quieren matar. Primero, vení, dale. Obviamente vamos a pelear en donde nosotros queremos. Acá, esa. Cuando hace esa estocada, se regala. La estrategia más fácil de este enemigo, obviamente, es golpear. Ahí, pegar la vuelta, backstab. Ahora lo que hacen, él cada vez que se levanta, él se va a levantar para donde ustedes le hicieron, ¿ven? Él ahora va a mirar en la última posición que yo estuve. Entonces esa es una estrategia que si quieren, ¿ven? Lo tienen así. Se liberó. Nos vamos a curar porque pegan duros estos muchachos. Vamos. Matamos al caballero este. Golpeamos, defendemos, golpe, defendo, golpe. No le sacamos nada de vida. ¡Ay, me mató! No te puedo creer. Iba a golpearlo y me mató. Bueno. Vamos a volver rápido. Ay, encima desde acá, porque no toqué la fogata. No pasa nada. Pongamos música de Sonic. Sigamos a la vida. Vamos. Eso, muchachos. ¡Ay! ¡Que pierdo las almas! Bueno. No perdamos la cabeza. Vamos. Nestus. Vamos rápido, volvamos a donde estábamos. Esta vez no vamos a tomarnos el tiempo de antes. Ustedes ya saben la estrategia. Ven que les corta. Ahí vamos a activar la fogata por las dudas, por si nos vuelve a matar. Quiero matarlo. Este es el combo perfecto. R2 y R1 o right button, left button.
Vamos rápido, volvemos a donde estábamos. Tenemos que volver a buscar nuestras almas, que están ahí. ¿Ven? ¿Ven lo que les digo? Cuando los enemigos están como acostumbrados, cuando vienen corriendo, no se defienden. Ahí está. Vamos a ver qué tenemos acá. Acá. Ya tenemos todo el equipo. Para los que quieran juntar todos los ítems para el coso platino. Estamos. Fuera. Y fuera. Perfecto. Perfecto. Vamos de nuevo. Ustedes ignórenlo al caballero negro, no vale la pena si están arrancando. Lo bueno del caballero negro es que nos puede dar un montón de cosas. Si nos tira el escudo, ya tendríamos el escudo para el resto del juego. Oh, me rompieron la defensa. Tendríamos el escudo para el resto del juego si nos da... vamos, eso. Quiero que venga este. Por las dudas. Acá sí que no me la juego ni loco que me venga el caballero negro con otro enemigo. Ya ahí se empieza a complicar. Y es como en un futuro le va a complicar el juego, Dale, vení. Vení. Lo bueno es que tengo ya casi 3000 almas. Dale, vení. ¿Ven? Ese fue el que me falló. Ese backstab fue el que me falló. Vení, cara. Ahí está. Vamos que lo encadenamos. Ahí. Ya ni me acuerdo, pero había creo que 1, 2. Y ahí. 1, 2. Y ahí. Volvemos ahí. Lo encadenamos. No lo vamos a dejar respirar. Ahí está, a tomar. Fuera. Me dio un trozo de titanita. No me dio nada. Me pudo haber dado su espada o su escudo. No me dio nada. Pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? La vida es así. Así que venimos para acá. Y acá está nuestro querido amigo. Esta creo que es la llave que abre. Acá usamos la llave maestra. No vamos a ir a pelearle ahora a ¿cómo es que se llamaba el muchacho de la armadura? A Havel. Havel la roca. No lo vamos a hacer. Vamos a ir a matar al jefe. Bueno. Llegamos al primero de los jefes del juego. El Tauren Demon. O el demonio Tauro. No sé cómo será en castellano, ¿no? Estos no tienen armadura, así que no hay que por qué tenerles piedad. Lo que sí vamos a utilizar acá, vamos a sacar todo esto que no nos interesa. Y no agarramos la resina. Ay, no agarramos la resina. Bueno, no importa. No pasa nada.
Nos vamos a curar. Pasamos acá. No. Ahí está. Vamos a agarrar acá que le damos el primer golpe gratis. Ahí está. Y acá vamos a pelearle un poco. Nos encerró acá. Eso, gracias. Siempre acuérdense de defenderse. Vamos a golpear sus partes. Siempre que nos mantengamos como en este rango, no nos puede golpear, lo estamos aturdiendo. Eso sí, la cámara, bueno. Pensa, no entren en pánico. La idea es tratar de estar siempre al lado de él. Ojo. Ojo con ese ahí porque se pueden caer. Dejen que avance. Ahí rodamos para adelante. Tranquilos. Tranquilos. Y se va. Y así matamos al demonio del Tauro. Esa es una de las estrategias. Si tuviera la resina, que la voy a ir a buscar de bronca. Voy a ir a buscar la resina de bronca porque con la resina se hubiera muerto en nada, creo que en 20 segundos. La pelea hubiera sido de 20 segundos, pero bueno. Eso fue por... ahí está, ven ese cofre de ahí, ahí está la resina. Pero como estaba cegado por el caballero negro que me había matado, me lo abrimos acá. Venimos acá. Y usamos esta resina. Usen esta resina en el arma. E incluso la pelea con el demonio Tauro es todavía menos tiempo. Ahora lo que vamos a hacer es agarrar el anillo para tener más defensa. Y vamos a ir... Y yo creo que lo dejamos acá, Venimos todo para acá. Vamos al Tauren Demon. Cuando peleen contra él, traten de no pelear en esta zona, porque aquí hay precipicio y él los puede tirar muy fácilmente. Así que esta zona traten de evitarla, lo mismo que acá y lo mismo que acá. Son zonas que ustedes deberían evitarlas. Vamos a venir acá. Vamos a agarrar esto, un alma. Tenemos un montón de almas. Ahora vamos a levelear. Y lo vamos a dejar acá, miren, con esta vista. Con esta vista hermosa, les digo muchísimas gracias por ver el video y de llegar hasta acá. Y nos vemos en el próximo video. No olviden dejarme un comentario si necesitan, si tienen alguna consulta sobre el juego. Yo soy Apocio y nos vemos en el próximo video.